Rápidamente voy a aprovechar a hacer un análisis muy rápido del Medio Oriente, de las principales naciones que se mueven ahí, para que tengamos un punto de vista, una perspectiva de en qué medios se está desenvolviendo actualmente la nación de Israel. Por ejemplo, Irán. Irán en 1935 cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando derrotaron al Shah de Irán. Si vienes a la Biblia, encontramos nombres que no corresponden a las naciones actuales. Y lo único que podemos hacer es, para descubrir de qué nación está hablando la Biblia, es el lugar geográfico donde la Biblia los ubica. Entonces vamos a ver más adelante Ezequiel 38, donde se menciona a Persia viniendo con Magog, con Gog, a atacar a Israel. Y Persia es Irán desde 1935. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es actualmente la nación protagonista más peligrosa del mundo entero. Es la que financia a Hamas, la que financia a Hezbollah, que significa el partido del pueblo. A propósito, Hamas significa, a los que les interesa, en hebreo violencia. Hamas significa en hebreo violencia. Hezbollah, el partido del pueblo, los Houthis de Yemen en Arabia, el Fatah y todo este sistema de la yihad islámica las financia Irán. Una de las razones que antier el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraba que la razón por la cual Hamas atacó a Israel es porque Irán se dio cuenta que Israel está haciendo tratos con Arabia Saudita para entrar al acuerdo de Abraham, y a Irán no le conviene que Arabia Saudita se junte con Israel. Entonces, para impedir y confrontar a Arabia Saudita con Israel, mandó precipitadamente a Hamas, que fue un ataque completamente desesperado, que se les volteó, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se les volteó completamente el rifle y se apuntaron hacia ellos mismos, porque van a ser despedazados totalmente y a punto de desaparecer. Porque Hezbollah no los ayudó, los Houthis no los ayudaron, ninguna nación, los que jamás creían que en ese momento se iban a venir todos contra Israel, nadie extendió la mano para ayudarlos. Y están avanzando para buscarlos y no hay nadie que se atreva a buscarlos. Bola de cobardes, los demás grupos terroristas. Pero Irán necesita desesperadamente soldados en Siria, porque Irán, desde la invasión de Ucrania, es el compadre de Rusia y de China. Irán tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, que está al mero norte de Israel, el Líbano. El Líbano no tiene gobierno tampoco. Lo que hizo Hamas en Gaza, dar el pinochetazo a la autoridad palestina, es lo que hizo Hezbollah con el gobierno en el Líbano. Entonces, en el Líbano el gobierno es Hezbollah. Es el grupo terrorista que tiene al gobierno del Líbano bajo sus pies, completamente dominado el gobierno del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah está financiado 100% por Irán y recibe la misma presión de Irán, porque se calcula que tienen Hezbollah 300,000 cohetes. 300,000 cohetes. Y cuando Hamas creyó que al atacar Israel o al invadir Israel iban a lanzar todos los cohetes y se iba Israel a ver entre dos fuegos, un solo cohete no lanzaron. Dios sigue actuando de una forma increíble. El jefe de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes de Irán. Repito, el grupo Hezbollah y el grupo de Hamas están controlados, dirigidos, sostenidos y financiados por la nación de Irán. Yemen, que es otra nación del Golfo Pérsico árabe, ahí hay otro grupo terrorista que se llaman los Houthis o los Houthis en inglés. Le han declarado la guerra a Israel con 50,000 terroristas. Vean ustedes nada más cómo está incendiado el Medio Oriente
Todos están esperando la oportunidad para exterminar la nación judía. Y Yemen se encuentra a 1.600 kilómetros de Israel. Este grupo también está financiado por Irán. Tienen cohetes que ya han comenzado a lanzar. La semana pasada y hace 2 días lanzaron más de 25 cohetes contra Israel. Veamos nosotros a Egipto, que actualmente fue la única nación que abrió un paso que se llama el Fatah para que los palestinos huyeran hacia el sur de Gaza, que se les permitió que huyeran, y a Israel les dijo: váyanse todos hacia el sur, porque vamos hacia el norte, allá están escondidos el principal grupo de terroristas de Hamas. Y permitió Egipto un poquito de palestinos que entraran, porque Egipto tampoco quiere a los palestinos, no quieren problemas, no quieren violencia, y además, desde el siglo pasado, solo hay 2 naciones árabes que están unidas en paz con Israel, que son Egipto y Jordania. Nada más, desde el 48 que se independizaron. Y este siglo XXI en que estamos actualmente, el presidente Trump ha sido el único presidente que ha podido lograr lo que se llama los acuerdos de Abraham, donde se unieron ahora, ya no son Jordania y Egipto, ahora son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Ya son 5 naciones que ya se dieron la mano con Israel y se prometieron no intervenir. Ahora que intervino Hamas y que se juntaron más de 75 líderes en Rusia con Putin para tratar el problema de Hamas, los árabes se abstuvieron. Bahrein, Marruecos, Árabes Unidos y Arabia Saudita ha dicho siempre: vamos a entrar en negociación con Israel cuando Israel le permita a los palestinos un estado dentro de su territorio. Y por eso Arabia Saudita todavía no ha firmado ningún acuerdo, pero sabe que necesita la protección de Israel, y el espacio aéreo de Arabia Saudita lo usan los pilotos más grandes del mundo, los mejores pilotos del mundo, que son los judíos, con puro F-35, que es el avión de combate más rápido que existe y el más certero. Así que aunque Arabia Saudita no tiene firmado una paz con Israel, les permiten usar el espacio aéreo para que sus F-35 puedan volar. Así está la situación más o menos. Jordania en la Biblia aparece como la nación hipócrita, porque ¿saben ustedes de dónde venía Lot? ¿Se acuerdan de Lot? Génesis 19, que tuvo relaciones con sus 2 hijas y que nacieron Moab y Edom. Bueno, cuando veas Edom y Moab en el Antiguo Testamento, es Jordania. Entonces Jordania desciende de los de Lot, y de acuerdo a Daniel 11, 45 al 47, van a traicionar finalmente a Israel. Jordania. Vemos nosotros también a Europa, que se encuentra ensanguichada. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos, y hacia el norte China y Rusia. Entonces Europa depende el 65% del gas de Rusia. El 65% del gas depende de Rusia, la Unión Europea. Por eso cuando Putin invade Ucrania, Alemania no quería entrarle, otras naciones, pues sí, pues la OTAN, que vamos a entrar, que por aquí y por allá, pero se decidieron finalmente que no iban a ayudar más que mandando alguna muy superficial ayuda a Ucrania, porque Putin les dijo: les voy a cerrar la llave, y si les cierra la llave se mueren de frío. Ahora, dentro de Europa, la única nación en Europa ahorita que ha sobrevivido es Alemania. España, Portugal, Italia y Grecia se encuentran en bancarrota económica total. El Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no puede darles $1 de ayuda a ninguna de estas naciones. Y la segunda nación que ha sobrevivido es Francia, porque está junto a Alemania. Y ahora que salió Angela Merkel de primera ministra de Alemania, ¿verdad?, entró Scholz actualmente de ministro de Alemania, y está esperando de alguna manera que ahora que Putin, ¿verdad?, se quede en Ucrania o siga avanzando, bajo las alas de qué gallina se va a meter Europa ahora, porque siempre Estados Unidos ha sido el que ha protegido a Europa por la OTAN. La OTAN es la organización de las naciones del Atlántico del Norte, que se formó en 1947, el ejército de Europa
para protegerse de la invasión de los comunistas. Entonces, toda nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si lastiman a España, entra toda Europa. Si lastiman a Francia, entra toda Europa. Si lastiman a Ucrania, no pueden entrar porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y cuando Putin vio que comenzaba la OTAN a avanzar hacia el norte y al oriente de Europa, y se dio cuenta que si llegaban a Ucrania, iban a convencer a Zelensky, el presidente de Ucrania, que entrara a la OTAN, Rusia desaparece. Porque el día que la OTAN esté ahí, o Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania al Moscú, hay 12 minutos para que un cohete llegue. Entonces, poniendo armas nucleares en la frontera, que es casi la frontera con Rusia, Rusia no se puede arriesgar estratégicamente ni militarmente a que tenga un enemigo en su frontera. Es con lo que pasó en el 62 con Cuba y con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que Kennedy, el presidente John Kennedy, por los satélites que ya estaban comenzando a funcionar, descubrieron que Nikita Khrushchev puso satélites en Cuba apuntando a Estados Unidos aquí, así descaradamente, apuntando para acá. Entonces agarra el teléfono el presidente Kennedy y le dice a Nikita Khrushchev, ¿sabes una cosa? O lo sacas o viene la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera amenaza en el siglo pasado de una guerra mundial, porque iba a haber una guerra mundial. Entonces, gracias a Dios que duró 2 semanas este conflicto, se convenció Khrushchev y retiraron los cohetes y se fueron a Rusia, pero estuvieron a punto de entrar a una guerra, porque Estados Unidos no va a permitir cohetes apuntando hacia su país, tampoco Rusia va a permitir que en Ucrania le estén apuntando hacia su país, Estados Unidos, ni tampoco la OTAN. Ahora, en Ucrania hay más de 1.500 fábricas de antibióticos y de químicos para fabricar vacunas. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué te dejaste vacunar? Entonces, al presidente Biden no le conviene porque todas estas fábricas clandestinas que hay en Ucrania producen billones de dólares a Biden y a Bill Gates, que es dueño de Pfizer y de Moderna. Entonces, cuando comenzaron a planear lo de la vacunación, comenzaron a cometer errores gravísimos que la gente, como borreguitos, cayeron en la trampa. Yo digo cayeron porque mi esposo y yo no caímos, no sé cuántos de ustedes, pero yo desde el principio me di cuenta. Oye, ¿cómo es posible que yo entré a un restaurante y me digan, por favor, tápese, y al llegar a la mesa quítese ahí? O sea, al llegar a la mesa ya no hay virus. ¿Cómo es posible que en el avión me digan, mientras usted está comiendo cacahuate y refrescos, se puede quitar la máscara? Yo le llamaba el bozal o la bufanda, ¿verdad? Y otra vez me la volví a poner y ya se fueron los virus. ¿Cómo es posible que un avión, 350 personas, 250 personas, a la salida digan, guarden la sana distancia? ¿Están bromeando? Estamos en un mundo de gente que no tiene piedad del ser humano. Impresionante lo que está sucediendo. Europa va a tener que buscar bíblicamente, porque el anticristo va a surgir de alguna de las naciones del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano estaba formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos escatólogos, o sea, estudiantes de las profecías, decían que iba a salir de Roma y que de Europa iba a salir el anticristo. Pero mientras más se estudia la Biblia, más estamos convencidos que el anticristo surge del Medio Oriente. Actualmente Europa, escuchen esto, en 3 o 4 años Europa ha venido millones de musulmanes refugiados a Francia. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias cristianas. En Alemania y en Francia y en España principalmente. En 3 años, los musulmanes, Europa es un continente musulmán. Porque los europeos es una población de viejitos, ya no se reproducen, no quieren tener hijos. Los musulmanes se reproducen como conejos. Por cada europeo nacen 7 musulmanes. Entonces, en 3 años, Europa es un continente musulmán.
tal como la Biblia lo profetizó. Que la guerra final en el mundo, la guerra de Gog y Magog, sería entre el mundo islámico y el mundo judío cristiano. Las dos corrientes más fuertes que existen religiosamente para el mundo entero. Y Europa no va a tener más que hacer algo importante, porque el anticristo va a surgir cuando digamos que 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 2, capítulo 7, se unan. Cuando oigamos, pongan atención, cuando oigamos un G10, se unieron 5 naciones de Europa, 5 del Medio Oriente, hicieron un pacto de las 10. De una de estas naciones surge el cuerno pequeño o el anticristo. Y de acuerdo a Daniel 8, que lo vamos a ver después, surge de entre Irak y Siria. Por eso se le llama al anticristo el asirio. Desde Génesis capítulo 10, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo que fundó Asiria y Babilonia. Babilonia, que es Irak del siglo moderno, es la segunda nación más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada, más de 350 veces se menciona Jerusalén. En segundo lugar, Babilonia. Y Babilonia comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Con Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, Apocalipsis 18. Así que estamos ante un mundo impresionante. Y ahora lo más asombroso de todo, vayamos a Ezequiel capítulo 38. Y la nación más impresionante después de Irán es Turquía. Turquía, que aparece en la Biblia con el nombre de Togarma. La región de Turquía, Armenia y toda esa zona se llama la Anatolia antiguamente, o la zona también magogita. Pero lo que más impresionante es, y hace poco confundimos a unos periodistas, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que los cristianos digan que Turquía se va a unir a Rusia? Y ahora que vino Putin contra Ucrania, Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se va a imaginar que va a pelear en contra de Rusia, ¿verdad? Que se va a poner que se va a poner al lado de Rusia para pelear contra Europa, si pertenece a la OTAN. ¿Cómo va a traicionar a la OTAN el presidente Erdogan, que es actualmente el presidente de Rusia? ¿Cómo se va a poner del lado de Rusia para pelear contra los Estados Unidos, cuando ha recibido la mayor parte de Turquía de Estados Unidos? Pues la Biblia profetizó hace 2700 años. Apunta ahí en Ezequiel, 2700 antes de Cristo. No antes de Nostradamus, por favor, ni de Walter Mercado. Hace casi 2700 años, dice Ezequiel 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los que quieran apuntar, Gog es el nombre o un título de un líder, comandante, César, zar, general, cabeza de algo. La palabra Gog en el hebreo es cabeza o líder de algo. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando de un líder que se llama Gog y que es príncipe soberano, Rosh en el hebreo, Nasig, Mesec y Tubal, que es la región de Turquía. Después de que invade Putin a Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, que permitió un autogolpe de Estado meses antes en Turquía para quedarse en el poder, y la mezquita más grande de Turquía, la Santísima, ¿verdad?, que era antes cristiana, la vuelve mezquita para poder comprender realmente el trasfondo, y da un discurso Erdogan diciendo lo siguiente: yo he sido escogido por Alá para ser el próximo califa del mundo musulmán, del mundo del Islam, y su deseo y su arrogancia es ser el líder
de todo el Islam en el Medio Oriente. Pero Rusia y China se están peleando en el Medio Oriente y Estados Unidos también. En otras palabras, el Medio Oriente, como dijimos al principio, es la manzana de la discordia donde estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, todos quieren tomar parte del Medio Oriente, y el que controla el Medio Oriente controla el mundo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Debajo de Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona, 65% de las reservas petroleras del mundo. Y ahora que vino la guerra de Putin contra Ucrania y tenía el control del gas y del petróleo, puso de rodillas a Europa y al mundo entero. Y Biden, no, vamos a ponerle sanciones económicas a Putin, vamos a bloquearle todas las relaciones internacionales o transferencias internacionales con el SWIFT, que los bancos no acepten ya ningún rublo, la moneda rusa, etcétera, etcétera, y que hundamos a Putin sin darse cuenta que tenía la llave del gas, sin darse cuenta que es compadre de Irán y de Rusia, que tienen petróleo, y de Arabia Saudita. Entonces lo que hizo Biden fue hundir a Europa porque se vengó Putin. ¿Y cuál es la venganza secreta de Putin? Va a ser un mensaje que estoy preparando. El arma secreta de Putin era el siguiente, escuchen muy bien. Ahorita Putin, independientemente de lo maligno y todo lo que sea, es el estratega militar más inteligente del siglo XXI. No hay nadie ahorita en el mundo, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie que se compare con la estrategia de aquel que fue jefe de la KGB, del servicio secreto de Rusia. Entonces Putin tenía ya este plan desde hace 4 o 5 años. Y cuando Estados Unidos le impone las sanciones económicas, el arma secreta de Putin es el siguiente. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? ¿Su poder nuclear? No, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Que no tienen tanta protección como tiene Israel y como tiene tampoco Rusia, tampoco. El punto débil de Estados Unidos es el dólar. 1947-48 se hace la cumbre de Bretton Woods, termina la Segunda Guerra Mundial y las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Rusia, Canadá, Estados Unidos, votan, primero fue la libra esterlina pero perdió, que el dólar sería la moneda que iba a regir la compra del petróleo, o sea, desde hace 75 más años. Rusia quiere comprar dólares, tiene que convertir los rublos en dólares. México quiere comprar petróleo, tiene que convertir el peso mexicano en dólares. Cuando no estaba la Unión Europea, Francia quiere comprar los francos, tiene que convertirlos en dólares. O sea, todas las naciones son regidas por el dólar desde hace más de 75 años. Entonces Putin se une con Rusia, con Irán, con China, con Corea del Norte y con la India para quitarle al dólar el peso que tiene para comprar el petróleo. Y si llega esto este año o el fin de año, escúcheme con mucho cuidado, si logran quitarle al dólar actualmente que se está hundiendo a una velocidad impresionante y sustituyen el dólar por el yuan o por el rublo ruso, Estados Unidos se hunde hasta tocar fondo. ¿Por qué se hunde? Porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Y ahorita pues nadie le puede cobrar porque los dólares los controla ellos. Pero si le quitan al dólar el modelo para regir y la compra del petróleo, entonces Estados Unidos se hunde económicamente y toca fondo y pasa a segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Y es como lo dice la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Adiós, San Antonio. Y tampoco México. Todo el continente americano va a desaparecer, ¿sabían? ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, Apocalipsis 6, 1/4 parte de la humanidad desaparece en los primeros bombazos.
una cuarta parte de la humanidad. Somos ahorita 8,000 millones de personas. ¿Cuánto es una cuarta parte? 2,000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1,150 millones de seres humanos. No llegamos ni a los 2,000. 2 continentes americanos van a desaparecer en la guerra nuclear. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad es la que sobrevivió la guerra nuclear, en la que el mundo se encuentra a punto de autodestruirse unos contra otros. Todo esto es increíble a la luz de todo lo que estamos viendo, porque ahorita es Rusia la que tiene el control del gas, del petróleo y del grano. Entonces, cuando Erdogan vio que Rusia ponía las sanciones y que ya no tenía petróleo Erdogan en Turquía, ni el grano, dice: si a mi pueblo se da cuenta que no hay grano ni hay petróleo, me van a dar un golpe de Estado. Entonces dijo Erdogan: me uno con Rusia, y comenzó a retratarse con Putin y con el ayatollah de Irán y con Xi Jinping de China. Y ahora vemos las fotos por todos lados de Xi Jinping, Putin, el ayatollah y Erdogan de Turquía. Y a notar de Erdogan de decirle a la OTAN: ahí nos vemos. El momento en que Erdogan le diga a Europa adiós, Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN. Ya se salió Inglaterra, ¿se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra, ahora se sale Turquía, Europa se queda como un pollito desamparado. ¿Qué cosa va a hacer? Bíblicamente va a pedir ayuda a los árabes para formar un G10 y poder subsistir y sobrevivir y reconstruir Europa después de lo que se viene. Qué increíble es todo esto que estamos viendo. Y vayamos aquí mismo en Ezequiel 38 a las otras naciones que la Biblia profetizó, que son las naciones que actualmente forman ya esta alianza de Rusia, China, Irán, Corea, etcétera, etcétera. Nunca se había formado en la historia, jamás, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia profetiza la alianza en la que Rusia tendrá para atacar a Israel. Tal vez este año, el próximo año, no lo sabemos, pero es una de las próximas guerras que debemos esperar en el mundo. Dice el versículo 5, Persia, vayan apuntando, es Irán. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fud? Bueno, en Génesis capítulo 10 de la Biblia se encuentran las 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Tú y yo, todos nosotros, todo el mundo descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo el mundo anglosajón europeo. Todos los de tez blanca, güeros, ojos claros, son anglosajones. Los semitas son los árabes y los judíos y el Asia Menor. Y los camitas o de Cam es el continente africano. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 10, versículo 2 y 3, vas a ver que los que descienden de Cam son precisamente Cus y Fut, que son las naciones de Libia, Marruecos, Sudán o Etiopía, que son las naciones del norte de África y todas musulmanas. Increíble. Entonces ponle ahí Irán, Sudán, Etiopía, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y junto a Turquía está Armenia, ¿verdad? Que es lo más seguro, porque la palabra Yereka Chafabó en el hebreo significa de los confines del norte. Y siempre que se nos da una ubicación geográfica, el norte es al norte de Israel, no al norte de San Antonio ni de México. Siempre todas las naciones y todas las ubicaciones en la Biblia, su punto central, el termómetro de Dios, el punto central de Dios es la nación de Israel. Veamos por qué en Amós capítulo 9. Amós capítulo 9.
Los que trajeron su Biblia, el versículo 14 y 15, pongan ahí junto al versículo 14 y 15, 14 de mayo de 1948. Veamos que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía al pie de la letra. Al pie de la letra, señores politólogos, ateos, agnósticos que nos acompañan. Amós 9, 14 y 15. Y fue escrita hace 2500 años. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. En el año 70 después de Cristo, llega Tito el general romano y arrasa con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los papiros, los escritos de los judíos, etcétera, etcétera, desaparecieron. Por eso tuvieron los judíos que inventar el Mishnah, que son interpretaciones de la Torah, no es la Torah. Entonces, casi 2000 años los judíos fueron a España, Italia, Inglaterra, Rusia, todas las naciones del mundo fueron repartidas. En casi 2000 años es la única civilización, el único grupo étnico, la única cultura que ha existido desde que hay tribus, que en más de casi 2000 años, no perdieron su cultura, sus tradiciones, su religión, ni su idioma. Un ejemplo, ahora que mi esposo y yo vivimos aquí en Dallas, aunque tenemos las oficinas en México, todos los mexicanos vienen aquí a Estados Unidos, ustedes lo saben porque vienen aquí, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años ya no hablan español. Es un fenómeno porque todos buscamos, ¿verdad?, no sentirnos aislados. Entonces, nuestros hijos crecen aquí, van a la escuela inglés, y no quieren, ¿verdad?, quieren pertenecer a la cultura. No quieren sentirse marginados de los demás. Y es una desgracia, porque ahora a los bilingües se les paga el doble aquí en Estados Unidos. Y tú vas a Europa y un europeo habla mínimo 3 idiomas. Entonces yo siempre que me encuentro, yo tengo 3 nietos que viven ahí en Dallas, 2 nietos, y les digo, que no se les olvide, le digo a mi nuera, oye, enséñales español, hablen español en tu casa, en la escuela hablan inglés, en el trabajo hablan inglés, hablas en español para que sean bilingües, van a ganar hasta más dinero. Hace un año nuestra hija Salem, que se acaba de casar, le hablaron del FBI, se graduó ahí en Dallas, y estaba estudiando ahorita una maestría en Harvard y le hablaron del FBI, fue en Dallas, ¿verdad? ¿Dónde le hablaron? En FBI de Dallas. Y le hicieron como 4 o 5 entrevistas por el perfecto español y inglés que habla, la querían de intérprete, no la querían mandar a ningún field, ¿verdad?, ningún campo, y ella comenzó a mostrarles, si tú vas a Guatemala, la palabra chango es grosería, allá no se dice chango, se dice simio o mono. Si vas a Colombia, para todo dicen, sí señor, no señora. A los popotes les dicen pajilla. O sea, es impresionante cómo cambia el idioma español en Costa Rica, a los ticos. En Costa Rica a las niñas les dicen huilas. Huilas en México es prostituta. Y no digo otras palabras, ¿verdad? Pero de acuerdo aquí en Latinoamérica, tú vas a Uruguay, vas a Colombia, hay palabras que completamente son diferentes y frases que no son iguales en México, ni son iguales en Guatemala, ni en Nicaragua. Entonces lo que quería el FBI era que mi hija pudiera distinguir los modismos a través de intérprete, para que cuando agarren ciertas personas les dijera de qué país son, por la forma como hablan y por el acento. Entonces esto es impresionante, porque pues mi esposo y yo oramos, gracias a Dios, que no la acepten, porque todas las agencias federales ahorita en Estados Unidos están completamente corrompidas.
Es un gobierno completamente corrompido, como la mayoría del mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya nuestra hija está en la obra con nosotros, trabajando de tiempo completo. Gracias, Padre Santo. Y esto solamente es un ejemplo que damos porque Israel, después de casi 2000 años, no pierden su cultura, sus tradiciones. Les repito, es único en el mundo. Llegan italianos a Estados Unidos y le digo, oye, tu apellido es italiano, el mío también es italiano y hablo inglés, un poquito italiano. ¿Por qué no es italiano? Ya no hablan italiano. Y le digo, ¿pero por qué? Porque ya no lo podemos practicar. La mayor parte de los alemanes que llegan a Estados Unidos se olvidan del alemán y hablan puro inglés. Es una tristeza que olvidemos nuestro lenguaje ancestral, ¿verdad? Pues los judíos es el único grupo en el mundo que no olvidó esto. Y cuando dice la Biblia, traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la Liga de Naciones, que ahora es la ONU, que Hitler mata más de 6 millones de judíos y que mataron a homosexuales, mataron a gitanos, etcétera, etcétera, se hace la declaración Balfour, 1917, cuando los ingleses tenían el control de todo el Medio Oriente. Entonces llegan los ingleses en 1943 o 44 y le dan el control completamente y dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, dividen la Cisjordania y le dan a los árabes y a los judíos mucho el territorio que actualmente tienen y muchos conservan. Pero fueron casi 2000 años. Pero no ahí se acaba la cosa. Aquí se cumple la primera profecía. Los judíos tenían que regresar. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán en ellas. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas. Cuando llegaron el 14 de mayo, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Israel. Un solo olivo, un árbol no había en Israel. Era un desierto totalmente. Y lo habitaban unos poquitos árabes, unos poquitos judíos. En 1950, en 2 años, los judíos plantan 6 millones de olivos en la obra de la infraestructura y de la ingeniería hidráulica y agrícola más portentosa del siglo XX. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que iban a edificar e iban a plantar árboles. Tercera profecía, porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. 14 de mayo 1948. 15 de mayo 1948, 24 horas después, que llegan y se establecen como el Estado soberano independiente, llegan 5 naciones árabes a tratar de sacarlos y de exterminarlos. Perdieron. 1956, la guerra del Canal de Suez con Egipto, ganan otra vez la guerra los judíos. 1967, la guerra de los 6 días, de acuerdo al general Schwarzkopf. Lean la Biblia, el libro de la biografía del general Schwarzkopf. ¿Quién es el general Schwarzkopf? Es un general alemán nacionalizado norteamericano, que cuando llegaron los americanos a sacar a Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, él fue el que dirigió a 29 naciones. Era un general de aquí de Estados Unidos, Schwarzkopf, y escribió un libro que se llama Mis aventuras en West Point, que es la academia en Estados Unidos donde entrenan a los mejores militares de carrera. Y el general Schwarzkopf dice lo siguiente: he visto las guerras, he estudiado de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, las falanges de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Nunca en la historia hay una guerra similar que se compare con la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes, guiadas por el presidente de aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, aquí somos como 800,000 personas. Muy bien. Dentro de la ley de las probabilidades, si tú eres matemático, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Pues vamos a cerrarlo en 1000 personas, que tuviéramos 50 rifles nada más. Y nos rodeara un ejército de 30,000 soldados con R-15s.
y con granadas. Dentro de las leyes de las probabilidades tendríamos 10 a la 12ª potencia. Imposible salir vivos. Eran las mismas probabilidades, abren los oídos, que tuvieron los judíos de salir vivos en junio de 1967. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces. Sabiendo que los árabes se levantan a las 7 de la mañana a desayunar, se levantaron a las 5 porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda la aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, 1973, la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, vuelven a ganarla. No han perdido una sola guerra, rodeados de 22 millones de árabes. Nunca nadie los va a volver a arrancar. Los árabes se dieron por vencidos y formaron los grupos terroristas. Ya no vamos con un ejército a atacarlos, vamos a hacer la guerrilla urbana que diseñaron los comunistas en tiempos de Lenin en 1923, y ahora vamos a formar grupos terroristas que comenzó Yasser Arafat, el Movimiento para la Liberación Palestina, y tanto los Hezbollah, los Hamas actualmente, los Houthis han estado continuamente tratando de exterminar a los judíos, y por más que han intentado y por más que lo siguen haciendo y por más del apoyo de Irán, siguen en su tierra. Ahora vean el milagro del 7 de octubre pasado. El 6 de octubre, el día anterior de la matanza, Israel estaba a punto de dividirse. Se juntaron miles de personas votando para derrotar a Netanyahu, que la reforma judicial, y era un país dividido el 6 de octubre. Viene la matanza del 7 de octubre y el 8 de octubre, 2 días después, Israel era un país unido completamente. Se perdonaron unos a otros. Miles de jóvenes del mundo entero judíos huyeron hacia Israel para poder ayudar e ingresar en el ejército para defender a su tierra. El milagro que hizo Dios en menos de 48 horas. El 6 de octubre estaban a punto de una revolución civil. Viene esta cosa y Dios lo usa para unir a Israel. Y juntos ahora vienen todos los jóvenes de todo el mundo para unirse a este ejército que es maravilloso, ¿verdad? Para poder realmente hacer que Israel pueda continuar cumpliendo las profecías de Dios. Nunca serán arrancados de la tierra que yo les di. Y finalmente, leamos Jeremías capítulo 31, otra profecía impresionante que le calla la boca a todos los que han dicho que ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Yo inclusive tengo un amigo que quiero mucho, pero que diferimos en cuanto a historia, y él me dice, no, es que ya Israel no ha cumplido ninguna profecía de Dios. Yo no sabía si reír o llorar cuando me dijo eso. Y es un amigo muy preparado que yo tengo, habla 5 idiomas, pero me entristeció lo que me dijo. Jeremías 31, versículo 35, termino con esto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchen, si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir
y exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Más pruebas? ¿Qué dice Dios? Que su pueblo es indestructible. No porque sean buenos, ni porque sean más inteligentes, ni mejores que mexicanos, que guatemaltecos, que nicaragüenses. Simplemente Dios en su soberanía escoge un punto geográfico en el mundo. Un puntito, ve el mapa, es un puntito insignificante, Israel. Todos los árabes ricos en petróleo, multimillonarios. Israel no tiene absolutamente ahorita una gota de petróleo. Y todas las naciones alrededor, pobres, queriendo exterminarlos, sacarlos, porque es la única democracia, porque es la única cultura que no tiene el Islam, que no son musulmanes, que no tienen sus tradiciones paganas, que no tienen la muerte como su principal objetivo, sino la vida. Entonces para ellos dicen, esta nación no puede estar en medio de nosotros, tenemos que sacarlos. Y si no entendemos esto, no entendemos la geopolítica del mundo. Y Dios lo hace simplemente para lo siguiente que voy a decir. Israel es la evidencia más grande, la sobrevivencia más grande de que Dios existe. La sobrevivencia de este pueblo es ya, nadie puede alegar, la sobrevivencia de este pueblo es milagrosa. 48, 56, 67, 73, ataques guerrilleros, ataques de Hamas, por todos lados, rodeados de 22 millones de árabes que los quieren exterminar. Ahora repito, los árabes son lindos, son los gobiernos de ellos. El pueblo palestino, el pueblo de Irak, el pueblo de Siria, ¿verdad? Los sirios, los árabes, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Hay muchísimos, miles de cristianos que son árabes también. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando en general. Estamos hablando, repito, de los gobiernos corruptos que pertenecemos ahorita todos los ciudadanos en el mundo entero. Por eso 1 Timoteo 2 nos ordena orar por nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por guiarnos y mostrarnos la atmósfera espiritual que nos rodea. Y sabiendo que este mundo está ya energetizado, influenciado por fuerzas, poderes espirituales de maldad. Tu palabra dice que las cosas no van a mejorar, van a empeorar para aquellos que viven lejos de ti. Mas a vosotros, dice el Señor, resplandecerá la luz. No teman, mi pequeña manada, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Peleen la buena batalla, echen mano de la vida eterna, esfuércense, mis valientes guerreros y guerreras, que la victoria es nuestra. Es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de orar por nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, por el presidente Joe Biden, por Jill, su esposa, por su hijo Hunter, por sus nietos, por el presidente de México, señor López Obrador, por su familia, sus 3 hijos, por el presidente de Argentina, el de El Salvador, los de España, los comunistas en Europa. Te pedimos, Padre, que les des sabiduría para gobernar, que cambie sus corazones, que le des sabiduría actualmente a Israel para saber qué decisiones tomar, tan difíciles que están tomando actualmente en el mundo. Te pedimos, Padre, que mientras llegue el momento de estar contigo, tengamos paz en nuestra vida y la esperanza a la que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera así. Abran sus Biblias, los que la trajeron, los que no, siéntense con un cristiano. Ya comenzaron las pedradas. 1 Corintios capítulo 15, y quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es, si alguien me pregunta, ¿qué evento profético próximo estaríamos esperando los cristianos? Que tal vez ahorita saliendo del hotel nos vayamos. Hoy en la noche, o mañana, o una semana, o un mes. Pues repito, puede ser saliendo ahorita, puede ser en medio de la reunión. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un evento profético que se consideraba un misterio. Esto es muy importante porque ustedes saben, ha habido siempre contracorrientes. No, pues es que es nuevo el arrebatamiento, que hace 2 siglos no se predicaba, etcétera, etcétera. Y esto sencillamente proviene de gente inculta, desinformada, sin teología. Entonces, cuando alguien comienza a hablar, las redes están llenas de merolicos, de gente que habla y dice sin ningún título, no son teólogos, no son nada, pero buscan seguidores y controversia. No, que fulano de tal dijo estas cosas para atraer seguidores. O sea, sus fines son completamente equivocados, sus motivos son equivocados, malignos y perversos, hacer dinero de otras personas. Entonces, cuando la gente habla de esta manera, repito, son gente desinformada, gente que no tiene corazón, gente con motivos completamente equivocados, y ellos no entienden que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir? A principios de la iglesia cristiana, los apóstoles tuvieron la revelación que está escrita en todas las epístolas y cartas, y conforme el tiempo ha transcurrido, a través de los siglos, el Espíritu Santo en el siglo XVI, XVII, vino la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Se les reveló que lo que la Iglesia Católica estaba enseñando era una verdadera herejía, más bien herejías, porque la Iglesia romana había llegado al colmo de decir, fuera de Roma no hay salvación, y que la intercesión era a María. María fue una gran mujer, la madre de Jesucristo, pero jamás se nos manda adorarla, porque solo Dios merece toda la adoración. Nunca, tampoco en la Biblia se nos enseña que oremos a San Patricio, a San Filomeno, a San Cristóbal, el patrón de los taxistas, a la Madre de la Macarena o a la Virgen fulana de tal, porque no hay ningún otro digno de ser adorado más que el nombre de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero fue un monje que allá en Alemania, que quería ser, bueno, más bien ya estaba a punto de recibir el celibato, y le cayó así un milagro, nadie sabe cómo, pero comenzó a leer un folleto de la Biblia, del libro de Romanos, y en el capítulo 1 de Romanos se encontró que decía, el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero comienza a leer el libro de Romanos, que es la constitución de la iglesia cristiana. Un cristiano que no ha estudiado el libro de Romanos, o un pastor que no enseña Romanos versículo por versículo, es una iglesia que no tiene bases teológicas doctrinales, porque la constitución está formada por el justo por la fe vivirá. Y si no entendemos por qué no somos salvados por las obras, sino solamente por la fe, nuestra fe es completamente débil ante cualquier ataque de cualquier secta o de cualquier doctrina. Y por eso las iglesias están llenas de cristianos que realmente ni siquiera se han arrepentido, ni saben lo que es el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio, ya no se predica el evangelio, ya no saben ni lo que es el evangelio. Yo le he dicho a cristianos, oye, ¿me puedes decir en 30 segundos qué es el evangelio de la gracia de Dios? Y no saben contestar. Si tú vas en el avión con una persona junto, en el tren, en un camión, y le quieres hablar de Cristo, por el amor de Dios le digas, Dios te ama, Jesus loves you, Jesús te ama, Dios te bendiga. Eso no es el evangelio. Pero tú puedes en 30 segundos comunicar el evangelio
que es simplemente, tú sabes, fulano de tal, tú sabes que la Biblia dice que alguien murió por ti en una cruz, pero que tus pecados han hecho estorbo, y si tú te arrepientes, Cristo pagó por ellos con su sangre. Ese es el evangelio, que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú no predicas eso, no es el evangelio. Ese es el evangelio. Dios encierra el evangelio en estas palabras para avergonzar a los sabios. Y un mensaje tan sencillo como ese es el que tiene el poder de convertir. Pero si tú no le dices claramente que alguien pagó por los pecados y que necesita arrepentirse, porque tu vida ha ofendido a Dios, mamacita, tu vida ha ofendido a Dios, oye comadre, oye amigo, necesitas entender que Dios te ama, pero tus pecados, si no confrontamos a la gente con el pecado, pues ¿de qué se van a arrepentir? Si el médico no me convence que estoy enfermo, ¿cómo me voy a tomar la medicina? Y ese es el problema. Ahora nada más, recibe a Cristo, levanta la mano, todos quieren recibir a Cristo, recibe. Y comienza un tiradero de gente, ¿verdad? Eso es un circo. Le ganaron al Circo Soleil. Eso no es el evangelio ni es la iglesia cristiana. Pero estamos llenos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que desgraciadamente han llenado la iglesia. Y no nos sorprendamos, ahorita decíamos en la comida, la Biblia profetiza que todo esto iba a suceder, la apostasía. Y vivimos el tiempo de la apostasía. Desde hace 30 años, nunca en toda la historia de la iglesia cristiana se habían introducido tantas malas doctrinas como las que se han introducido en los últimos 30 años. Y la gente las está recibiendo por no conocer la verdadera doctrina. Entonces, cuando Dios le dice a Daniel 12, Daniel, cierra las palabras de este libro y no los van a entender nadie hasta que pasen 2600 años. Cuando pasen 2600 años, esa generación que somos nosotros, vamos a entender las profecías de Daniel. Por eso no se predicaron hace 40 años, ni hace 50 años. No se predicaba tanto el anticristo como ahora, porque nunca ninguna generación estaba lista para recibir al anticristo más que la nuestra. ¿Por qué? Por la tecnología que tenemos. Hace 40 años el anticristo no podía aparecer. ¿Cómo puede aparecer un hombre y gobernar el mundo sin una computadora y sin un chip? Tenían que inventarse los chips, las computadoras, la inteligencia artificial, la robotización, para que pudiera un hombre como el anticristo gobernar al mundo económicamente por medio de un chip o por medio de la tecnología que tenemos. Y esa tecnología ya existe. Nosotros somos la generación que está lista para que un hombre llamado el anticristo tome el poder por la tecnología que tenemos. Antes no estaba el mundo listo. Entonces Dios considera hace un siglo, 2 siglos, que como nos vamos acercando ya a la consumación de la historia, la predicación del rapto era importante. Por eso se le ha dado más importancia. Pero como dice, ni siquiera está en la Biblia, le digo, pues arráncale 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14, se arráncalos de la Biblia. No es de que no esté en la Biblia, lo que pasa es que no se había predicado porque se había dado énfasis a otras doctrinas, pero no se había dado énfasis a la profecía. Y ahorita que nos acercamos al mundo, con todo lo que está pasando, resulta que ahora la mayor parte en el liderazgo cristiano en el mundo no sabe nada de profecía. En todos los lugares donde mi esposo y yo hemos viajado, la gente nos ha dicho lo mismo: hermano, es que esto no lo predican en ninguna iglesia. Nadie está explicando lo de Ucrania, lo que está pasando, lo del Hezbollah, lo del Hezbollah, lo de Rusia, lo que va a pasar, qué país están en la Biblia, qué es la geografía que estamos enfrentando nosotros, cómo es la geopolítica del mundo. Nada de esto se está predicando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora las predicaciones es: ven a Cristo y sé feliz para siempre, el campeón que traes dentro, y vas a resultar en todo y todo te va a salir bien, bla bla, como le llaman en inglés, sugar coated, un evangelio endulzado completamente, sin llamar al pueblo al arrepentimiento. En 1 Corintios 15 Pablo nos revela un misterio, y en la Biblia la palabra musterión en el griego, que se tradujo misterio, es una verdad o una doctrina que en el Antiguo Testamento no existía.
Y cuando Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio, este misterio del cual vamos a desarrollar, que es el rapto de la iglesia, no se conocía en el Antiguo Testamento. Y vean, Dios no le reveló el rapto ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a ningún apóstol. Se lo reveló específicamente a un solo hombre. Por eso es tan importante cómo nos necesitamos todos a nivel de iglesia. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, la iglesia del Señor Viano para el mundo, todos somos hermanos en Cristo, con diferentes perspectivas de diferentes doctrinas. Hay hermanos que creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos que tienen que hablar en lenguas todos, otros que no, etcétera, etcétera. Doctrinas no esenciales relacionadas con la salvación. Pero si tú crees que es la sangre de Cristo, la resurrección de los muertos, y que es por la gracia por la que somos salvados, eres mi hermano. El título que tenga la botella no importa, sino el contenido que está en tu corazón. Entonces tú puedes llamarte presbiteriano e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, puedes ser pentecostal o carismático e irte al infierno, porque no es el título ni la iglesia, es la vida de Cristo dentro de ti la que te da la salvación. ¿Me van entendiendo? Esto es muy importante de entender. Son principios elementales de doctrina cristiana. He aquí luego un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es este misterio o esta verdad no revelada bajo el Antiguo Testamento? Que no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. La palabra dormir significa morir, pero vamos a ver más adelante por qué se usa dormir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, muchos detalles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es el misterio que nadie sabía y que solamente un hombre le fue revelado por el Espíritu Santo? Que habrá una generación dentro de la iglesia, no del Antiguo Testamento. Desde Pentecostés a nuestros días va a haber una generación. Yo creo sinceramente que somos nosotros, que no vamos a gustar lo que es morir. No vamos a saber lo que es. Vamos a atravesar el túnel de la muerte sin experimentar la muerte. De repente millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a caer tu saco, tus chanclas, tu anillo de casado, pilotos que van a tener que chocar los aviones porque el piloto desapareció, tráfico en las calles, congestionamiento en los medios de comunicación. El mundo va a quedar como loco. Y ya saben ustedes qué van a explicar, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. No es coincidencia que desde 1946, 2 años antes de que Israel se independizara, comenzó a propagarse la propagación de ovnis. Y estos ovnis, objetos voladores no identificados, lo atribuyen a seres extraterrestres. Y hasta ahí decimos amén, amén. Solamente que la diferencia es que para nosotros no son ovnis, son ovis, objetos voladores identificados. Porque alguien me dijo, es que ¿cómo pueden los cristianos no creer si hay vestigios y documentos de pilotos y astronautas que certifican que han visto objetos que rebasan la velocidad del sonido, el Mach 3, Mach 4, y que no es posible que ninguna nación los haya producido? Y nosotros no negamos eso. Lo que sabemos es que existe, pero sabemos quién está detrás del fenómeno ovni, que son los ángeles caídos. Porque Satanás en la Biblia nos enseña, puede transformar la energía. ¿Se acuerdan en Éxodo 7 cuando llegó Moisés y Aarón ante el faraón? ¿Y qué dijo Moisés? Como una prueba, faraón, de que Dios está conmigo, aventó su vara y se convirtió en culebra. Y los brujos, los hechiceros del faraón, repitieron ese milagro. Satanás puede materializar la energía,
puede hacer que comience a levantarse esto, puede levitar, cerrar las ventanas de tu casa, hacerte oír cadenas, transformarte, hacerte oír voces, volverte loco, afectar los millones de neuronas, desconectar neuronas y darte psicopatía, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. El propósito principal de los demonios es volvernos locos, confundirnos, convencerte que no eres lo que Dios te creó, no eres hombre, eres mujer. Pues lo creo y me transformo. Como les dije un día yo a un grupo de personas, ¿quién es el que determina el género? Vamos a cerrar la Biblia. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Las mujeres tienen el cromosoma XX. Entonces no importa lo que tu mente diga, ve a hacerte un examen de sangre. Si tienes el cromosoma X, eres macho, macho, macho. Y si tu mente te dice que no es cierto, hay una guerra entre tu mente y tu genética y tu biología, que te vas a engañar, y tu problema no es físico, tu problema es mental. Ahora, si también crees que eres el hombre araña, pues lo puedes creer, no hay ningún problema. Si crees que eres la mujer maravilla, también. Ahora en Canadá, si tú desmientes a alguien que dice soy el hombre araña y le dices no es cierto, tienes cara de sapo en lugar del hombre araña, te meten a la cárcel. Increíble al mundo que estamos viviendo. Entonces es una guerra en la que la misma ciencia ha quedado completamente avergonzada. Entonces la Biblia nos muestra claramente que el propósito del enemigo es robarnos nuestra identidad. Cuando Satanás le roba la identidad a una persona, esa persona queda a merced completamente de los demonios, porque has sido convencido que no eres lo que Dios te creó, sino que eres de otro género. Este misterio, dice Pablo, Corintios 15, 52, va a suceder en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos de ustedes se van a ir a la cama hoy en la noche y a lo mejor buscas en la mañana y mi esposa. ¿Ya ves, cabezón, que no entendiste? Y mi esposo, mis papás, todos los niños van a desaparecer de los cuneros, todos los niños se van a ir, van a desaparecer de todos los hospitales, de todas las incubadoras, todos los niños menores de edad se van a desaparecer. Va a haber un caos en el mundo, principalmente en este país, donde se considera que hay el mayor número de cristianos en el mundo. En Europa no va a afectar tanto porque no hay tanto cristiano en Europa. Pero ahorita los países como Estados Unidos, China, Irán, que la iglesia está creciendo cristiana tremendamente, a pesar de ser un caos Irán, increíble lo que Dios está haciendo en Irán y en China, de los miles de cristianos que se están convirtiendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará a la final trompeta. Cuando dice la final trompeta, muchos han escrito que es la trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 15. Y esto es imposible porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que está hablando aquí se refiere a Rosh Hashanah, que es la quinta trompeta, la cuarta trompeta, porque es Pascua, número 1, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Son las 4 fiestas que ha cumplido Cristo. Faltan 3 fiestas, las de septiembre y octubre, que es el mes de Tishri, y la próxima fiesta es Rosh Hashanah o las trompetas. Y si tú ves al libro de los Números en el Antiguo Testamento, cuando Moisés reunía al pueblo, se tocaban trompetas, porque no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada. Imagínate, casi 2 millones de personas, nos tenemos que ir. Entonces había un sonido con el shofar que decía así, cuando era constante, sin parar, significaba córranle, escuchen cerca del campamento porque tenemos que huir, vamos a ser asaltados por una tribu enemiga. Y cuando era era para órdenes que Moisés tenía que darles al pueblo. Entonces el pueblo sabía que a través del shofar eran llamados para una emergencia o para una convocación de una reunión. Y Rosh Hashanah es la 100ª trompeta, la última trompeta que toca en la fiesta de las trompetas. Por eso muchos creen que si el rapto viene va a ser entre septiembre y octubre. No hay nada de aquí, nada dogmático, ¿verdad? Pero es posible que esté relacionada
con la fiesta de las trompetas, porque dice a la final trompeta: los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, de repente, tal vez ahorita en el próximo minuto o hoy en la noche, todos los muertos, que tus papás, tus hermanos, abuelos que murieron en Cristo, van a ser primero que nosotros, van a ser sacados de las tumbas al cielo con Cristo. Luego nosotros, inmediatamente, el cuerpo no va a morir, pero tiene que ser transformado, porque cuando vamos a pasar a otra dimensión que no tiene las leyes físicas que actúan en este mundo, no podemos adaptarnos a vivir en el cielo con el cuerpo que tenemos. Este cuerpo es corruptible, sujeto a la muerte celular, porque el pecado, el paga del pecado es la muerte. Entonces tu cuerpo tiene que ser cambiado para poder entrar al cielo con Dios, al nuevo ambiente donde vamos a vivir. Y por eso va a ser nuestra transformación instantánea. Pero instantánea tendremos un cuerpo nuevo, igualito al de Rambo. Vamos a ver qué tipo de cuerpo vamos a tener más adelante. Esto es muy interesante. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo ya nos da detalles de la doctrina del rapto o del arrebatamiento. Primera de Corintios 4, Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no vamos a ser antes de los que durmieron o los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Apunta la palabra arrebatado, es arpazo en el griego. Arpazo, como suena, como el arpazo de un tigre o de un león. En el latín es rapturus, raptarus, por eso se dice rapto. O sea, rapto y arrebatamiento son sinónimos. Se puede decir de las dos maneras. Seremos arrebatados, y la palabra arpazo significa ser sacado de en medio súbitamente. Así, eso es lo que significa rapto. Que de repente llegas a un niño y le quitas así el dulce. O viene un león y hace con el zarpazo y mata a una persona inmediatamente. Eso lo significa la palabra arrebatados. Súbitamente, arrebatados, sacados de en medio, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, por el amor de Dios. En el aire, en la segunda venida de Cristo. Zacarías 14, bajaremos con él y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. El rapto viene por nosotros, no toca el suelo, lo encontramos en el aire, nos vamos allá mientras pasa la tribulación, estaremos en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y cuando termine el mundo en la tercera guerra mundial, bajamos con él antes de que nos autoextingamos para establecer el reino mesiánico o el reino milenial. Esa es la cronología bíblica o la secuencia de los eventos proféticos de la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, luego nosotros seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a los otros porque esperamos al anticristo. ¿Eso dice? Oye, por favor, ¿cuándo viene el anticristo? No me importa cuándo venga el anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, ni me interesa conocerlo. Si tú lo quieres conocer, pues quédate. Pero por eso aliéntense unos con otros. Si no va a haber rapto y vamos a pasar la tribulación, ¿de qué manera nos vamos a alentar?
Nos alentamos porque sabemos que vienen por nosotros antes de que se vengan los 21 juicios de Apocalipsis sobre el mundo. Esta es la grande diferencia. Veamos ahora con detalle este pasaje, versículo 3. Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica ignoraran. ¿Qué cosa? En aquel tiempo no había mucha información acerca de los muertos. Cuando en el Antiguo Testamento morían, la única información que tenían era que todos los buenos y los malos bajaban al centro de la tierra, a un lugar que se llama el Sheol. Y esta palabra en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es todo lo que sabían, que bajaban al Sheol, buenos y malos. Entonces Pablo, ya con más revelación, porque ya hay más luz, cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, no quiero que ignoren. En primer lugar, para que no se entristezcan. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se nos da? Si se muere tu hijo, tu esposa, tu pariente, etcétera, etcétera, es lógico que lloremos. Y nunca te aguantes el llorar. No me voy a aguantar, porque te haces un daño terrible emocional y psicológicamente. Llora, ¿verdad? Porque es lógico que lloremos. Sin embargo, no guardamos luto 6 meses. Yo recuerdo la abuela que teníamos materna, se vestían de negro las señoras. Y les preguntabas, ¿por qué estás de negro? Porque hace dos años se murió mi esposa. Oye, ¿para qué sigues con el luto, verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Igual que un cristiano, el día de muertos, un cristiano nunca regresa a un cementerio, ni a llevarle flores, ni a llevarle mole al muertito, como el día de los muertos. Yo les he contado un chiste de la India María. En México es muy famoso. El Día de los Muertos, que acaba de pasar ahora, creo que es el 31 de octubre, ¿verdad? El 2 de noviembre, estaba la India María, pues con su olla de mole, y llega la señora Pompidou, así muy elegante, con un ramo de flores, y va pasando la señora Pompidou y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a tragar el mole? Y le contesta a la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ricos como los pobres en el mismo paganismo, uno llevándole flores y el otro llevándole comida. O sea, es absurdo, ya sabemos, no hay nadie ahí, está vacío, o sea, son gusanos los que están ahí. El momento que se muere tu persona, ahí salimos, vamos a verlo, el alma y el espíritu, inmediatamente. Y ahí van a llorar y abrazando el cajón. Ya no hay nadie en el cajón, ya no hay nadie en el ataúd, ya no hay nadie en la funeraria. Se acabó y esa persona está o en el cielo o en el infierno. Por eso ya no regresamos nunca al cementerio, porque es absurdo llegar y pararte frente a la tumba. Ay, mi Juanito, por aquí, por allá. Ni te están oyendo los gusanos de Juanito. Juanito ya no está ahí. Juanito está en el cielo o está en el infierno. Muy bien. No quiero que, hermanos, ignoren acerca del escudero, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El cristiano, perdemos seres queridos. ¿Cuál es nuestro consuelo como cristianos? Saber, porque dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Hay un sí condicional, ¿ya lo vieron? Si realmente eres cristiano y crees que Jesús resucitó, entonces tu pariente está en el lugar, y ese es el consuelo, mucho mejor que aquí. Mi mamá está descansando, mi papá está descansando, gracias a Dios. Mi hermano está descansando, mi ex esposa está descansando, mi esposo está descansando. Entonces no tengo por qué vivir, tengo que seguir viviendo. No, esa tristeza no nos ayuda en la vida. Estás triste una semana, 2 semanas, un mes tal vez, pero no vas a pasarte toda la vida. Hace 2 años estoy vestida de negro porque se murió mi esposo, se murió mi esposa. Entonces les escribo para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza y le lloran 3 años y 4 años y van al panteón porque no saben que está en un lugar mucho mejor. Entonces tenemos una esperanza nosotros, que nuestros difuntos cristianos están en un lugar mucho mejor, y el solo pensamiento de que está disfrutando con los ángeles y todo, mi familiar o el pariente, eso me da paz y me da consuelo.
para seguir viviendo. No podemos toda la vida vivir amargados por alguien, porque tenemos una esperanza de la resurrección de Jesucristo. Por lo cual les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo va a ser el mismo Señor Jesucristo que resucitó y ascendió al cielo, quien va a bajar del cielo. El mismo Señor Jesús va a bajar del cielo. Y dice la Biblia, ya no con voz de, por favor, les ruego, va a venir con voz de manto. O sea, mandando ¿qué cosa? Que lo alcancemos en el cielo. Vámonos, vamos a oír tal vez la trompeta o el shofar, y en ese momento nos vamos con él. El arcángel Miguel vendrá con él, con millones de ángeles por nosotros también. Imagínense qué espectáculo. Ni un sueño, ni una película, nadie podría describir el gozo tan grande que vamos a experimentar al estar con Jesús. No vamos a creer ni siquiera que estamos muertos. O sea, ¿dónde estoy? Con Jesús y los ángeles y el arcángel Miguel y todo. Vámonos y nos vamos hasta el tercer cielo con él. Y ya se acabó tristeza, se acabó enfermedad, se acabó lloro, se acabó todo completamente, porque estamos ya para siempre con el Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante, porque hay mucha gente que enseña como una secta que se llama los Testigos de Jehová. No son cristianos, es una secta que fundó el juez Rutherford, y tiene la Torre del Vigía, una revista que se edita en Nueva York y que enseña que Jesús no es Dios y que nosotros no tenemos conciencia después de morir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y la Biblia nos va a enseñar en esta tarde que cuando tú mueras y cuando yo muera, esto es increíble, vamos a mantener conciencia de quiénes somos. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, fíjense en esto. Cuando tú mueres, ¿qué te comen los gusanos? El cerebro. ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo que no? Será Supergirl, ¿verdad? Nos comen todo, o sea, puros huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia nos describe que cuando estemos con el Señor seguimos pensando, seguimos oyendo y seguimos viendo si los gusanos nos comieron los oídos, los ojos y el cerebro? La pregunta está, ¿en dónde están los pensamientos entonces? En el alma, no están en el cerebro. Seguimos manteniendo la conciencia porque nuestra conciencia no está ubicada en ningún órgano del cuerpo, ni en el cerebro tampoco. Supera esta y trasciende el elemento que Dios nos puso, que se llama el alma, que lo vamos a ver, que es el alma, que cuando despertemos o estemos en la muerte, voy a saber que yo soy Armando, nada más que ya después nos van a cambiar el nombre, lo que tú quieras, en el tribunal de Cristo, pero vamos a tener conciencia que somos nosotros. Voy a ver a Pablo y voy a saber que ese es Pablo, que ese es Adán, que ese es el apóstol Pedro. Nos vamos a reconocer, se llama intuición espiritual. En Mateo 17, cuando viene la transfiguración, ¿se acuerdan? Que se aparece Elías y Moisés junto a Jesús, y estaba Pedro, Juan y Santiago ahí en el monte. ¿Y cómo reconocieron ellos? Ese es Elías y ese es Moisés, que representa la ley y los profetas. No había fotos en aquel tiempo de los personajes, ni había ningún aparato tecnológico que tenemos ahorita. ¿Cómo supieron que era Moisés y que era Elías? Platicando con Jesús, conscientes de que era Moisés y que era Elías. Y sabían ellos que Elías había siglos antes arrebatado con Dios, al igual que Enoc, y Moisés había sido enterrado por Dios en el monte arriba antes de entrar a la tierra prometida. Porque subieron ellos, de la misma forma que ellos descubrieron que era Moisés y que era Elías, así nosotros cuando muramos nos vamos a poder reconocer. Nada más que no con la cara que tenemos actualmente de cocodrilo. Ni tan feos como estamos, ni las mujeres, ¿verdad? Bonitas van a seguir siendo bonitas, pero nosotros todavía vamos a ser más guapos todavía, si Dios quiere.
Entonces, esto nos muestra en Apocalipsis 6, versículo 9, quinto sello. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela. Dice el apóstol Juan: cuando abrió el quinto sello, vi. Juan ya está viendo, no con ojos terrenales, con ojos celestiales, porque él fue sacado en el espíritu de Patmos, de la isla de Patmos, donde él estaba exiliado. No había muerto Juan, fue sacado de su cuerpo en el espíritu, y en el espíritu y en su alma vio en el cielo, en el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean ustedes, estas almas o estos seres humanos en el cielo estaban clamando, estaban hablando, tenían cuerdas vocales. ¿Y con quién platicaban? Con Dios. Clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los que están en el cielo están conscientes de lo que pasa en la tierra antes del rapto de la iglesia, desde luego. Y cuando ellos están conscientes, le están pidiendo a Dios: Señor, ¿cuándo se acabará tanta violencia, tanta muerte, tantos secuestros, tantos crímenes? Y así como nosotros todos los días, ojalá que ya venga Cristo, por favor, ya ven, Señor. Este mundo es un basurero, está de mal en peor. En el cielo, estas almas tienen todavía en su corazón el poder ver a un mundo transformado como los que estamos aquí abajo en la tierra también. Y entonces, ¿qué les responde Dios? Seguramente vinieron los ángeles y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, vean la orden: descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. O sea, hasta que el anticristo acabe de matar a todos los judíos y a todos los cristianos. Hasta entonces vendrá el reino mesiánico, no antes. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, cuando Juan ve una multitud de toda tribu y de toda nación que están en el cielo, salidos de la gran tribulación. Va a ser el holocausto más horrible y más grande que Israel en su vida haya pasado. Se llama la gran tribulación. Y entonces se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus hermanos, que también iban a ser muertos como mártires, igualmente que ellos. Ahora vayamos al libro del Génesis, capítulo 25, y veamos qué pasa a la hora de la muerte. Literalmente, ¿qué pasa a la hora de la muerte? Versículo 8 y versículo 17, Génesis 25. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Apunta la palabra espíritu en el hebreo, es como suena, ruach, R Raúl, U-A-C-H. Pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, ruach. Es la palabra para espíritu en hebreo. Entonces vemos que aquí, cuando muere Abraham, sale de él, ¿qué cosa? Un espíritu. Y al mismo tiempo lo estaban esperando sus antepasados. Y fue unido a su pueblo. O sea, lo llevaron al lugar donde se encontraban, igual que todos los que habían muerto antes de Abraham, que estaban esperando la muerte de Cristo en la cruz para poder subir al cielo, que lo vamos a hacer más adelante. Fue unido a su pueblo. O sea, no nada más murió y estaba inconsciente, no, fue unido a su pueblo y tenía ya gente que lo estaba esperando en el cielo, Abraham. Veamos el versículo 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Manuel y murió y fue unido a su pueblo. Otra vez se vuelve a enseñar que al morir, ¿qué cosa? Sale el espíritu dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia
veamos Génesis 35. Brinquemos a Génesis 35. Y dice el versículo 18: y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vemos que etimológicamente, la etimología es lo que la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Entonces, hay gente que dice que el alma y que el espíritu es lo mismo. La Biblia nos dice que esto no es una verdad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más firme y eficaz que toda espada de dos filos y separa el alma del espíritu. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, para que vuestro alma, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de Cristo. La Biblia nos habla claramente la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, en conclusión, cuando morimos hay dos cosas que se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Apunta qué es el alma. El alma es la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Es el yo. Ese es el alma. La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios, porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, el alma son mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Ese es el alma. El alma está en la mente, igual que el espíritu. Pero el espíritu, nacemos muertos espiritualmente, ya lo sabemos. Cuando recibimos a Cristo, se vuelve a prender el foco, el espíritu resucita entre nosotros y podemos, desde que tenemos a Cristo, conocer la Biblia, leer la Biblia y tener contacto con Dios y adorar a Dios. Juan 4, que Dios se le reveló a la mujer samaritana, el Evangelio de Juan capítulo 4. Mis padres adoraron allá, Señor. Y ustedes dicen los judíos que en Jerusalén. Mujer, le dice Jesús, llega la hora cuando ni los que están acá ni allá van a adorar al Padre, porque mi Padre es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad lo tienen que adorar. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Los católicos o los evangélicos o la bautista o la presbiteriana? ¿Sabes una cosa? Dios es espíritu. Y tú puedes estar debajo de un árbol con dos personas y ahí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y se le adora no dentro de un... Por eso, vamos al templo, por el amor de Dios, quítense esa palabra ya. La iglesia no es un templo, el templo somos nosotros. Esto es una construcción y las construcciones son hechas por los hombres. Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O dicen, pasen al altar, por el amor de Dios. El altar está aquí entre nosotros ya. Ya no hay ningún altar. El altar era cuando se ofrecían los sacrificios. El último altar fue la cruz, porque es el lugar del sacrificio. Entonces dicen, pásenle al altar o pasen a hincarse aquí a servir a Dios o a traerle a Dios el amor, por el amor de Dios. Ni es un santuario, ni es el altar, ni es un templo. ¿Cuánta ignorancia de la Biblia? Pero se acaba aceptando como si fuera algo ya. Y pásenle al altar. Vamos al templo. ¿Cuál templo? El templo somos nosotros. Ya la palabra templo desaparece en el Nuevo Testamento. Ya el templo es el templo de Dios en el cielo, o nosotros somos el templo de Dios. Por 1 Corintios 6, 31 al 35, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos ha convertido en el templo. Nos ha hecho el templo del Espíritu Santo nosotros. Ya Dios no está en un edificio. Cuando íbamos a la iglesia católica, ¿se acuerdan cómo nos trataban? Yo me acuerdo de mi abuelita. Cuando estábamos afuera, ¡ajúa! ¡Viva Zapata y Pancho Villa! Y al entrar a la iglesia, ¡shh! Incienso, no, aquí no se habla, calladitos, etcétera, etcétera. Y al salir otras, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaban que ahí estaba Dios dentro del edificio. Mi esposo y yo hemos ido al Vaticano varias veces, no a ver a tu padrino, ¿verdad? Hemos ido.
Y a mi esposa le dijeron una vez, ¿verdad? Traía shorts, pero hacia la rodilla. No entre usted con shorts acá, póngase por favor vestido, porque está entrando usted al santuario de Dios. Así hay letreros, completamente. Prohibido porque es el santuario de Dios. Y si pasas por una puerta en el Vaticano, tus pecados te son perdonados. Vean todo qué cosa producto de la ignorancia de este libro. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Qué responsabilidad tan grande tenemos los cristianos de conocer la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo? Vayamos a Filipenses. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando vayamos a resucitar? ¿Se parecerán las mujeres a Madonna? ¿O nosotros, los hombres, qué cuerpo tendremos, etcétera, etcétera? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a seguir comiendo tlayudas de Oaxaca? Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, la Biblia nos responde cómo va a ser nuestro cuerpo. Vean cuántos detalles nos ofrece la Biblia. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo tendrá las mismas características físicas que tenía el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, se acercó el centurión romano y tenían órdenes los centuriones de asegurarse que los crucificados estuvieran muertos. Porque si los soldados romanos bajaban a un crucificado vivo, mataban a los soldados romanos. Era su responsabilidad asegurarse que estaban muertos. Y para asegurarse, les rompían con una especie como de bat los meniscos de las rodillas. Llegaban y les rompían las rodillas para que cayera el cuerpo, y si no se habían muerto por la crucifixión, se morían de asfixia, porque ya no podrían, colgar el cuerpo, respirar. Pero estaba escrito en el libro de Deuteronomio que al Mesías no se le iban a romper los huesos. Y eso el centurión no lo sabía. Tenía que cumplirse la escritura. Entonces el centurión, para asegurarse, dijo, por si aquello de que a lo mejor agarró la lanza y de la izquierda a la derecha atravesó todo el costado por dentro de Cristo, y cuando lo atraviesa de lado a lado, sale, dice Juan, una gota de sangre mezclada con agua. Y de acuerdo a la cardiología moderna, hermanos, de acuerdo a la cardiología moderna, el cardio, ya viene la palabra corazón, cuando se mezcla la gota de sangre con agua, significa la ruptura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón. O en otras palabras, aquellos que dicen que Cristo no murió, esto lo evidencia la ciencia médica del siglo XXI, que realmente Él estaba muerto. Entonces, la primera característica es que nuestro cuerpo ahorita vive por la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Desde los pies de la cabeza hasta la punta de mi cráneo tenemos una circulación donde nos lleva la sangre lo que comemos, lo que bebemos, minerales, todos los nutrientes, etcétera, etcétera. Hay un examen de sangre, la biometría hemática, y te sale hasta el cáncer, ¿verdad? También te puede salir que puedas tener tú también cáncer, sea una elevación grande de plaquetas o de leucocitos o de linfocitos. Entonces la sangre ahorita es imprescindible para nosotros. Nuestros cuerpos ya no tendrán sangre. Pregunta, ¿cómo funcionarán? No sé. Yo lo único que sé es que ya no va a tener sangre. Número 2, vamos a comer. Cuando Cristo resucita en el camino de Maús, ¿se acuerdan que se le aparece a 2 discípulos? Y los se sientan para cenar, pez y miel. El cuerpo de Cristo no tenía sangre,
pero va a tener otra nueva constitución, otra nueva mecanismos que podremos seguir asimilando la comida y seguir bebiendo y seguir comiendo. Y Cristo en la última cena le dijo a los discípulos, un día antes de morir, la última cena: este pan y este vino no lo vuelvo a comer con ustedes hasta el día de que yo regrese por ustedes. Anteponiéndoles ya que íbamos a seguir bebiendo vino y comiendo peces y miel. Chorizo no. Número 3 y último, cuando Cristo resucita, o sea, no vamos a tener sangre, vamos a seguir comiendo y bebiendo. Y en tercer lugar, cuando Cristo resucita, se juntan todos los apóstoles y Cristo atraviesa una pared. Y ahí estaba Tommy Boy, el agnóstico, el escéptico de los discípulos. No, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos, no voy a creer. Y viene Jesucristo, le dice: Tom, come here. Se acerca a Tomás, escuchen esto, se acerca a Tomás y Jesús le dice: pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa las manos de Cristo como si fuera un espíritu, toca algo sólido. Y cuando toca el costado de Tomás, toca algo sólido, implicando con esto que nuestros cuerpos van a materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita yo puedo hacer con mi mano esta y me rompo los meniscos, ¿verdad? Aquí de todos los de mis huesos. ¿Por qué? Porque la composición molecular de la materia de los átomos es más gruesa que los átomos de mi mano. Pero cuando el cuerpo Cristo resucitó, pudo atravesar la pared y poder otra vez materializarse y hacerse sólido con el momento que lo tocó el apóstol Juan, Tomás. Entonces nuestro cuerpo se podrá materializar. Y en cuarto lugar, la fuerza de la gravedad y las leyes cósmicas ya no tendrán poder sobre nosotros. Cuando Cristo resucita, Hechos 1 comienza a ascender venciendo la ley de la gravedad. Ya las leyes físicas no operaban en el cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Así estará nuestro cuerpo y podremos ir a la luna, podremos ir a otras galaxias, a todo lo que Dios va a formar, ¿verdad? A voluntad. Le damos gracias a la palabra y le pedimos a Jesús con nuestra oración: sí, Jesús, ven pronto por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, tal vez haya muchos de ustedes que vinieron por invitación, por curiosidad, para oír, otros para aprender más. Pero tal vez en esta tarde Dios te ha hablado y te dice en esta tarde que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que tu vida ha ofendido y está ofendiendo tu vida a Dios, y que tú no puedes seguir así, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te pide que regreses a Él, que lo abraces, que Él tendrá misericordia de tu vida. Ábrele tu corazón, invítale como tu Señor y Salvador. No salgas de esta reunión en esta tarde sin la seguridad de que si tú murieras hoy en la noche, puedes dormir tranquilo, porque morirás en paz, con la seguridad que Él nos da, que nunca jamás nada ni nadie nos separará de su eterno amor. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que mi vida te está ofendiendo. Ya no quiero vivir así. No tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a la cruz tal como soy, de pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Lávame con tu sangre, porque creo que pagaste en mi lugar y que a los 3 días resucitaste de los muertos para darme la esperanza y las buenas noticias en este momento,
que viviré contigo eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación. I don't need 1,000 loves, I just need one that lasts. I don't need a perfect story, just a hand that won't let go. Through the quiet, through the storms, through the highs and through the lows. I don't care how fast we're going, we can take it day by day. As long as when I turn around, you're still here to stay. I just wanna love you longer, long enough to see us old, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. We don't have to chase forever, we don't need to run so far. If forever means together, then we've already won. I just wanna love you longer, long enough to see us so, walking down the same road slowly, never letting go, hand in hand through every moment, through whatever life may do. I don't need the whole wide world if I'm walking it with you. People lose what they don't cherish over things they never say. I don't wanna be that story, I just wanna stay. I just wanna love you always, till the road just fades from view. Every step, every heartbeat leads me back to you. If the world keeps turning slowly, let it turn the way it do. All I want for all my life is to walk it next to you.
need 1,000 loves. I just need one that lasts. Don't hold too tight to every promise, because not everyone stays true. You believed in every sweet word, like they'd never drift away. Built your trust on fragile echoes that were never meant to stay. Some people speak like forever, paint tomorrow in their eyes, but not every vow is honest, and not every promise survives. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. Time will show what words are worth now. Actions speak where voices end, and the ones who truly mean it won't just leave when seasons bend. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too. So be careful with your faith now, guard your soul, but still believe. Real love won't just make you promises, it'll give you what you need. Don't give your heart to every promise, not every word comes true. Some will say they'll stay forever, then disappear from you. Don't build your world on empty sentences or dreams they never knew, 'cause not everyone who swears they love you will prove it too.